Tenía 32 años cuando mi vida cambió para siempre. No fue un cambio repentino, como un rayo que atraviesa un cielo tranquilo, sino un desenredamiento lento que comenzó con la sonrisa de Marcus. Esa sonrisa, la que había llegado a asociar con problemas, insinuaba su próximo plan, uno que ingenuamente pensé que estaba preparada para manejar. Creciendo en la vasta propiedad que mi padre dejó, siempre sentí que tenía un pie en dos mundos. Mi madre murió cuando tenía 10 años, y mi padre se volvió a casar 2 años después. Fue entonces cuando Marcus entró en mi vida, mi nuevo hermanastro que siempre se sintió más como un extraño que como familia. Tenía un año menos que yo, estaba mimado por su madre y no mostraba interés alguno en lo que no le beneficiara. Mi padre, un hombre meticuloso y disciplinado, intentaba enseñar responsabilidad a Marcus. Solo necesita orientación, decía papá, incluso cuando Marcus ignoraba sus lecciones y se retiraba a su habitación para jugar videojuegos o salir con amigos que poco respetaban las reglas. Mientras tanto, yo me convertía en la hija obediente, la que estudiaba mucho, ayudaba a papá con sus asuntos comerciales y prestaba atención cuando él hablaba sobre la gestión de la propiedad. La casa en sí era magnífica, una mansión extensa que soportaba el peso de generaciones. Cada centímetro contaba una historia. El estudio panelado en caoba donde papá pasaba sus noches, el solarium donde solía leer en las tardes lluviosas y el ático lleno de tesoros olvidados. Era más que una casa. Era un hogar lleno de recuerdos, la mayoría ligados a mi padre. Cuando él falleció hace 5 años, mi mundo se inclinó sobre su eje. El duelo me arrastró como una corriente de resaca, pero emergí con un pensamiento: honraría su legado. Gestionar la propiedad se convirtió en mi forma de mantenerme cerca de él. Marcus, por otro lado, lo vio como una molestia. Se mudó casi de inmediato, citando su necesidad de libertad, dejándome sola para lidiar con la montaña de responsabilidades que él evitaba sin pensarlo 2 veces. Las visitas esporádicas de Marcus a lo largo de los años siempre eran iguales. Entraba con una actitud de derecho, quejándose de sus problemas financieros y pidiendo ayudas. Accedía más a menudo de lo que debería, en parte por culpa y en parte porque aún esperaba que pudiera convertirse en el hombre que papá creía que podría ser. Pero su resentimiento hacia mí hervía justo debajo de la superficie, una mezcla tóxica de celos y derecho adquirido. Nunca esperé que se volviera contra mí de la manera en que lo hizo. Empezó sutilmente, hacía comentarios pasajeros sobre lo injusto que era que yo viviera en la casa mientras él luchaba por pagar el alquiler en su pequeño apartamento. Luego vinieron las observaciones punzantes sobre cómo papá me había favorecido, a pesar de las innumerables oportunidades que nuestro padre le había dado. Lo ignoré, enfocándome en mantener la propiedad funcionando sin problemas. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Estaba en el estudio, revisando unos documentos antiguos, cuando Marcus apareció sin avisar. Entró con una energía que me puso nerviosa, su expresión arrogante dejaba entrever que había venido con una agenda. Rachel, dijo, con una voz cargada de falsa cortesía, necesitamos hablar sobre la propiedad. Suspiré, ya cansada de cualquier drama que estaba a punto de desatar. ¿De qué se trata, Marcus? Se apoyó contra el escritorio, su sonrisa se ensanchó. He estado investigando, y resulta que papá actualizó su testamento antes de fallecer. Aparentemente, ahora soy el heredero legítimo. Me congelé, sus palabras rebotando en mi mente como balas. ¿De qué estás hablando? Sacó una carpeta y la arrojó sobre el escritorio. Compruébalo tú misma. Miré los papeles, el pánico acumulándose en mi estómago. El testamento parecía oficial, con un sello de notario y la firma de mi padre. Pero algo no me convencía. Papá nunca dejaría todo a Marcus, él sabía lo irresponsable que era. Esto no tiene sentido, dije, con la voz temblorosa. Tiene perfecto sentido, respondió Marcus rápidamente. Has disfrutado jugando a la dueña de casa, Rachel, pero es hora de que te hagas a un lado y dejes que el verdadero heredero tome el control. Antes de que pudiera responder, salió enfurecido, dejándome sola con los documentos que amenazaban con trastornar mi vida. No quería creer que fuera real, pero la duda me carcomía. ¿Era posible que mi padre hubiera cambiado de opinión? Esa noche, recorrí la casa, mis dedos rozando las paredes mientras trataba de mantener la calma. La idea de perder la última conexión tangible con mi padre, era insoportable. No lo sabía en ese momento, pero ese momento marcó el comienzo de una batalla que no había anticipado, una que me llevaría al límite y me obligaría a descubrir verdades que nunca quise enfrentar. Pasé la noche mirando el llamado testamento que Marcus había arrojado sobre mi escritorio, mis dedos trazando la firma de mi padre, tratando de encontrar una falla, un error, cualquier cosa que pudiera probar que era falso. Las palabras se mezclaban, pero las implicaciones eran claras. Marcus estaba reclamando la propiedad, y yo estaba a punto de perder todo lo que apreciaba.
A la mañana siguiente, funcionaba con nada más que adrenalina y el nauseabundo peso de la duda. Me dije a mí misma que Marcus estaba faroleando, que tenía que serlo. Papá nunca haría esto conmigo. Oh sí, mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número del señor Adler, el abogado de mi padre y amigo de toda la vida. Rachel, respondió la voz familiar y serena del señor Adler después de unos tonos. ¿Qué sucede? Tragué saliva. Necesito verte. Es urgente. Cuando llegué a su oficina, el escritorio de caoba impecable me pareció demasiado pulido, demasiado sólido para el caos que giraba dentro de mí. Le entregué los documentos sin decir una palabra. El señor Adler ajustó sus gafas, sus cejas se fruncieron más con cada página que examinaba. Esto no está bien, murmuró, pasando las páginas nuevamente. Tu padre era meticuloso, habría discutido cualquier cambio importante conmigo. Un alivio me invadió por un breve momento. ¿Entonces es falso? No puedo asegurarlo sin una investigación más a fondo, dijo, suspirando. Pero definitivamente hay algo raro. Dame 1 o 2 días para investigar esto. Asentí, sujetando el escritorio para mantenerme firme. Gracias, señor Adler. Solo, necesito conocer la verdad. La verdad no podía llegar lo suficientemente rápido. Cuando llegué a casa, Marcus ya se había acomodado, tendido en el sofá de la sala con una sonrisa autocomplaciente. Una pila de mis pertenencias estaba en el suelo a su lado. Álbumes de fotos antiguos, fotos enmarcadas de papá y de mí, y recuerdos de mi infancia. ¿Qué estás haciendo?, exigí, con la voz aguda y temblorosa. Marcus sonrió, mostrando una foto de papá y de mí en mi graduación de secundaria. Limpiando, haciendo espacio para mis cosas. Luego, sin pensarlo 2 veces, rompió la foto por la mitad y la tiró a un lado como basura. Mi estómago dio un vuelco. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, me interrumpió, levantándose y dominándome con su presencia. Esta casa me pertenece ahora, Rachel. Has estado viviendo en mi propiedad el tiempo suficiente. Es hora de que empacues y te vayas. Lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Eres un mentiroso, Marcus. Sabes que esto no es cierto. Su expresión se oscureció. Sigue diciéndotelo a ti misma. Pero pronto, estarás en la calle. Permanecí congelada mientras agarraba otra caja de mis cosas y la empujaba hacia la puerta. Mis manos se cerraron en puños a mis lados, mi respiración entrecortada. Ya no se trataba solo de la propiedad. Marcus quería borrarme de la vida que había construido aquí. Me giré sobre mis talones y subí corriendo las escaleras, encerrándome en el antiguo estudio de mi padre. Sentada detrás de su escritorio, pasé mis manos sobre el tapete de cuero, el leve aroma de su colonia aún flotando en el aire. Los recuerdos de él llenaban la habitación, su risa, su sabiduría, la forma en que siempre me hacía sentir segura. Y ahora, se estaba desvaneciendo, pieza por pieza. No, secé mis lágrimas y me enderecé. No dejaría que Marcus me quitara esto. Si pensaba que podía empujarme con mentiras y manipulaciones, se llevaría una rudeza desagradable. Tomé mi teléfono y marqué al señor Adler nuevamente, mi voz firme esta vez. Descubre todo lo que puedas. No me voy a ir. Quizás no tenía la arrogancia de Marcus, pero tenía algo mejor, determinación. Y iba a luchar por lo que era mío. Los días después de la declaración de Marcus fueron tensos, llenos de una mezcla de ira hirviente y determinación silenciosa. Mientras esperaba la investigación del señor Adler, Marcus no perdía tiempo en alardear de su supuesto derecho sobre la propiedad. Actuaba como si ya hubiera ganado, y su descaro solo alimentaba mi resolución para descubrir la verdad. Empezó con las fiestas. 2 días después de su llegada, Marcus invitó a una docena de sus amigos a una lujosa reunión. Volví de hacer compras para encontrar la mesa del comedor, antes impecable, desbordada de botellas de licor caro, la superficie de caoba pegajosa con bebidas derramadas. Risas y música alta resonaban por los pasillos, ahogando cualquier sentido del hogar que conocía. ¿Qué demonios es esto?, grité al entrar en la habitación. Marcus, reclinado en uno de los sillones favoritos de papá, sonreía perezosamente. Solo entrando a mi casa, hermana. Tal vez quieras acostumbrarte. Apreté los puños, mis ojos se dirigieron al grupo de extraños esparcidos por los muebles, sus zapatos ensuciando las alfombras persas que papá había elegido con tanto cuidado. Esto sigue siendo mi hogar, dije firmemente. Y no tienes derecho a tratarlo así. Uno de los amigos de Marcus se rió entre dientes. Parece que alguien olvidó quién está al mando. Ignorándolo, me volví hacia Marcus. Vas a limpiar esto, cada último detalle. Se puso de pie, su sonrisa se desvaneció en una mirada de condescendencia. Rachel, te estás avergonzando. ¿Por qué no subes las escaleras y empacas tus cosas? De todos modos, no estarás aquí mucho tiempo. Los invitados rieron, pero yo no me moví. Esto no ha terminado, dije, con la voz baja pero firme.
Arriba, me senté en el estudio de papá, tratando de concentrarme en mis próximos pasos. Había estado recopilando registros, recibos, cualquier cosa que pudiera desmentir la reclamación de Marcus. Si pensaba que podía intimidarme para que me fuera, me subestimaba. A la mañana siguiente, el señor Adler llamó. He revisado el testamento que Marcus proporcionó, dijo, con un tono grave pero medido. Hay inconsistencias. Por un lado, la firma del notario no coincide con los registros oficiales. Y la cláusula que deja toda la propiedad a Marcus está escrita en un estilo que no se alinea con los documentos legales anteriores de tu padre. Un alivio recorrió mi cuerpo, pero fue de corta duración. ¿Qué significa esto? Significa que hay una fuerte posibilidad de que el testamento haya sido falsificado, respondió el señor Adler. Pero necesitaremos más evidencia para probarlo concluyentemente en el tribunal. Evidencia, repetí, mi mente corriendo. La encontraré. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación silenciosa. Revisé cada documento en el estudio, buscando cualquier cosa que pudiera desacreditar a Marcus. Facturas, estados de cuenta, cartas antiguas, cualquier cosa que pudiera revelar una contradicción. Entonces recordé la caja fuerte. Estaba escondida detrás de una pintura en el estudio de papá, algo que me había mostrado hace años cuando era adolescente. Para emergencias, había dicho con un guiño. No había pensado en ello en años, pero ahora, parecía un salvavidas. Deslicé la pintura a un lado y ingresé la combinación con manos temblorosas. El candado hizo clic, revelando una pila de papeles, un reloj antiguo y un sobre sellado etiquetado, contingencia. Dentro del sobre había una carta escrita a mano de papá. Rachel, si estás leyendo esto, significa que algo ha salido mal. Sé que siempre has sido la responsable, y confío en que protegerás el legado de nuestra familia. Si hay alguna disputa sobre la propiedad, consulta los documentos suplementarios que he adjuntado. Ellos delinean mis verdaderos deseos. La carta estaba firmada con la inconfundible letra de papá, y detrás había un anexo notariado a su testamento, fechado apenas un mes antes de su muerte. Estaba explícitamente indicado que la propiedad sería colocada en un fideicomiso bajo mi gestión, con disposiciones específicas para asegurar su preservación. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras sostenía los papeles. Papá había anticipado los planes de Marcus, incluso desde más allá de la tumba. Armada con esta nueva evidencia, regresé con el señor Adler. Sus ojos se agrandaron mientras revisaba los documentos. Esto lo cambia todo, dijo. Con esto, podemos presentar una orden judicial para evitar que Marcus tome más acciones hasta que el asunto se resuelva en el tribunal. Asentí, mi determinación fortaleciendo mi resolución. Hagámoslo. Marcus no iba a ceder fácilmente. Cuando recibió la notificación de la orden judicial, su rabia era palpable. Irrumpió en el estudio esa tarde, su rostro sonrojado de ira. ¿Qué demonios es esto, Rachel? Escupió, agitando la notificación legal. Es la verdad, dije con calma, manteniendo mi posición. Papá no dejó la propiedad a ti, Marcus. Confió en mí para protegerla. Y ahora, tengo la prueba. Sus ojos se estrecharon, y por un momento, vi el pánico detrás de su bravata. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Salió furioso, pero sus palabras quedaron en el aire, una promesa escalofriante de la batalla que aún estaba por venir. Sabía que Marcus lucharía de manera sucia, pero no tenía miedo. Tenía la sabiduría de mi padre, mi propia determinación y ahora, la ley de mi lado. La propiedad no era solo ladrillos y cemento, era un símbolo de todo por lo que mi padre había trabajado, y no iba a dejar que Marcus lo destruyera. La mañana de la audiencia judicial llegó con una quietud inquietante. Me paré frente al espejo, alisando mi blazer azul marino, tratando de ignorar el aleteo ansioso en mi pecho. Hoy era el día en que todo saldría a la luz. Las mentiras de Marcus, su codicia y, lo más importante, la verdad que papá había protegido para mí. Llegué al juzgado temprano, sujetando la carpeta que contenía la carta de papá, el anexo notariado y el análisis forense que el señor Adler había obtenido demostrando la falsificación en el supuesto testamento de Marcus. Marcus entró momentos después, su habitual arrogancia atenuada por un borde de energía nerviosa. Estaba flanqueado por su madre y un abogado que parecía más interesado en su teléfono que en el caso en cuestión. Aún tienes tiempo para retirarte, Rachel, susurró Marcus mientras pasaba junto a mí, su aliento cargado de arrogancia. Ambos sabemos que no tienes lo necesario para ganar. Le levanté el mentón, enfrentando su mirada de frente. Tienes razón, Marcus, no tengo lo necesario para engañar y mentir. Pero sí tengo la verdad. Su rostro se torció de irritación, pero no dijo nada mientras entrábamos al tribunal. La jueza, una mujer de rostro severo y ojos penetrantes, no perdió tiempo en ir al grano.
El abogado de Marcus presentó su caso primero, argumentando que papá había confiado la propiedad a Marcus debido a sus cualidades de liderazgo natural y su capacidad para expandir la riqueza familiar. Casi me reí de eso, pero mantuve mi expresión neutral, mis uñas clavándose en mi palma bajo la mesa. Cuando fue mi turno, el señor Adler se puso de pie con una autoridad calmada que me llenó de confianza. Su señoría, lo que el hermanastro de mi clienta ha presentado hoy no es más que una elaborada fabricación. Los documentos que proporcionó son, de hecho, falsificados. Entregó el informe forense, destacando las discrepancias en la caligrafía y la notarización. Tenemos aquí un análisis que demuestra que la firma en el testamento impugnado fue copiada de un documento anterior. Los ojos de la jueza brillaron con interés mientras examinaba el informe. Marcus se movió en su asiento, su pie tamborileando ansiosamente bajo la mesa. Además, continuó el señor Adler, sacando la carta de papá, esta carta, escrita y firmada por el fallecido señor Warren, detalla sus intenciones claras. Dejó la propiedad bajo la gestión de la señorita Rachel Warren, con plena autoridad legal otorgada en este anexo notariado. El tribunal cayó en un silencio denso mientras la jueza revisaba los papeles. El abogado de Marcus susurró algo furiosamente en su oído, pero la confianza de Marcus comenzaba a desmoronarse. Arriesgué una mirada hacia él, y por primera vez, vi algo que no había visto antes, miedo. Había construido todo su esquema bajo la suposición de que no me defendería, de que me derrumbaría bajo la presión. Pero ahora, la evidencia estaba en su contra, y él lo sabía. La jueza levantó la vista, su expresión impasible. Señor Adler, ¿está sugiriendo que el señor Marcus Warren presentó documentos fraudulentos al tribunal a sabiendas? El señor Adler asintió. Sí, su señoría, y estamos preparados para proceder con acciones legales por fraude si es necesario. Marcus se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Rachel siempre me ha estado celando toda mi vida. Ella solo está tratando de tomar lo que es legítimamente mío. El mazo de la jueza cayó con fuerza. Señor Warren, siéntese. Me mantuve serena, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Podía ver cómo las paredes se cerraban sobre Marcus, y él también lo podía. Su madre se inclinó, susurrándole duramente al oído, pero él solo frunció el ceño y cruzó los brazos como un niño petulante atrapado en una mentira. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza finalmente habló. La evidencia presentada hoy apoya abrumadoramente la reclamación de la señorita Rachel Warren. Los documentos proporcionados por el señor Marcus Warren se consideran fraudulentos, y la propiedad permanecerá bajo la legítima propiedad de la señorita Warren. Una oleada de alivio me invadió mientras las palabras se asentaban. Marcus parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir palabras. La jueza no había terminado. Además, este tribunal recomendará una investigación completa sobre los documentos fraudulentos presentados. El rostro de Marcus perdió color. Su madre se levantó de su asiento, lista para protestar, pero el mazo de la jueza la silenció antes de que pudiera decir una palabra. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de meses de estrés finalmente comenzando a levantarse. Fuera del tribunal, Marcus se acercó corriendo hacia mí, su rostro retorcido de furia. ¿Crees que has ganado? Siempre fuiste la favorita de papá, pero no eres nada sin su dinero. Lo miré a los ojos y sonreí. No necesito el dinero de papá, Marcus. Tengo algo que tú nunca tendrás, integridad. Antes de que pudiera responder, oficiales uniformados se le acercaron, con papeles en mano. Señor Warren, necesita venir con nosotros para más interrogatorios sobre los documentos fraudulentos. Su rostro cayó, y por primera vez en mucho tiempo, Marcus no tenía nada que decir. Mientras lo veía ser escoltado, sentí una sensación de justicia que nunca pensé que experimentaría. El legado de papá estaba a salvo, y lo más importante, también lo estaba mi lugar en él. Volviendo a mi auto, pasé los dedos sobre la carta que papá me había dejado, sus palabras un tranquilo consuelo. Había honrado su confianza, y eso significaba más que cualquier cosa que Marcus podría haberme quitado. No se trataba solo de ganar una herencia, se trataba de demostrarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte para luchar por lo que importaba. Y lo había hecho. Las semanas siguientes al fallo judicial, la propiedad se sentía diferente, más ligera, como si un peso que no me había dado cuenta de que llevaba finalmente se hubiera levantado. Marcus se había ido, sus amenazas vacías y comentarios arrogantes solo un recuerdo distante. Su intento de quitarme todo había fracasado estrepitosamente, y ahora, la casa era mía en más de un sentido. Me tomé mi tiempo para reclamar el espacio. Lo primero que hice fue recuperar los pedazos rotos de mis fotos de infancia que Marcus había desechado tan descuidadamente. Sentada en el piso del estudio de papá, cuidadosamente las pegaba de nuevo, pieza por pieza. No estaba perfecto,
Pero era mío, al igual que esta casa, al igual que mi vida. El señor Adler me llamaba de vez en cuando con actualizaciones. Marcus se enfrentaba a cargos por fraude documental, y su abogado le había aconsejado aceptar un acuerdo de culpabilidad. Solo podía imaginar la humillación que debió sentir al estar frente a otro juez, esta vez sin la actitud arrogante. El pensamiento debería haberme traído satisfacción, pero todo lo que sentía era una aceptación débil y cansada. Marcus siempre había sido su peor enemigo. Una tarde, estaba en el solarium, tomando té y mirando el jardín cuando la puerta principal chirrió al abrirse. Me tensé, esperando lo peor, pero era la madre de Marcus, mi madrastra, Evelyn. Se acercó con cautela, su rostro marcado por una mezcla de vergüenza y desafío. «Supongo que vas a regodearte ahora», dijo, cruzando los brazos mientras se mantenía en el umbral. Dejé mi taza y encontré su mirada con calma. «No hay nada de qué regodearse, Evelyn. Esto nunca fue una competencia». Ella resopló. «Tu padre siempre te favoreció, ¿sabes? A ti y a tus libros, tus planes ordenados. Marcus nunca tuvo una oportunidad». Respiré hondo, sintiendo el viejo dolor surgir pero negándome a dejar que me consumiera. Papá le dio a Marcus cada oportunidad. Simplemente no quiso tomarlas. Evelyn suspiró, perdiendo la lucha. Ahora ha perdido todo, la casa, su reputación. Incluso sus amigos le han dado la espalda. No respondí de inmediato, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotras. Finalmente, dije, quizás es lo que necesita para finalmente madurar. Ella miró hacia otro lado, sin querer o sin poder argumentar. Solo, quería decir que lo siento. No era mucho, pero era algo. Asentí, observando cómo se volvía y salía por la puerta, su figura pequeña y derrotada. En las semanas siguientes, me concentré en devolverle vida a la propiedad. Restauré el estudio de mi padre a como solía ser, libros ordenadamente colocados, su silla favorita pulida y esperando. El solarium volvió a ser mi santuario, lleno de flores frescas y luz cálida del sol. Incluso comencé a revisar las viejas notas de papá sobre negocios que nunca había perseguido, encontrando inspiración en sus palabras. Me di cuenta de que durante mucho tiempo, había estado aferrándome a la propiedad por miedo. Miedo de perder a papá, miedo de perderme a mí misma. Pero ahora, se sentía como un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, pasé los dedos sobre las rosas que papá había plantado años atrás. La propiedad no era solo una casa, era un reflejo de mi viaje, de resiliencia, de mantener mi posición y de finalmente creer que pertenecía aquí, no por lo que papá me había dejado, sino porque había luchado por ello. Mientras estaba allí, con el viento susurrando entre las hojas, sentí una abrumadora sensación de paz. Había ganado, no solo en el tribunal, sino dentro de mí misma. Marcus había intentado quitarme mi hogar, pero al final, había reclamado algo mucho más valioso. A mí misma. Un año había pasado desde el fallo judicial, y la vida en la propiedad finalmente se había asentado en algo que sentía como mío. Los pasillos antes caóticos ahora estaban llenos de momentos tranquilos. Mañanas en el solarium con mi café, tardes restaurando antiguos retratos familiares, y noches disfrutando de la soledad pacífica que Marcus una vez intentó quitarme. Una tarde, mientras revisaba los últimos archivos viejos de papá, llegó una carta por correo. La letra era inconfundible, Marcus. Dudé antes de abrirla, esperando medio más exigencias o disculpas vacías. En cambio, era corta y amarga. Has ganado, Rachel. Espero que estés feliz. Sonreí débilmente, doblando la carta y colocándola en un cajón. La felicidad no se trataba de ganar, sino de finalmente sentirse en paz. De pie junto a la ventana, miré la propiedad, sabiendo que había preservado no solo ladrillos y cemento, sino el legado de mi padre y mi propia fortaleza.